Cuando el Espíritu Santo entra en la vida de un creyente, algo profundo y poderoso ocurre. No estamos hablando de una simple emoción o un estado mental elevado. Estamos hablando de la presencia viva de Dios que transforma, llena, guía y empodera. Jesús prometió a sus discípulos que, cuando Él partiera, no los dejaría solos. Prometió enviar al Espíritu Santo, el Consolador, para morar en aquellos que creyeran en Él. En este guión, vamos a explorar en profundidad lo que sucede cuando el Espíritu Santo entra en un creyente, cómo cambia su vida, sus decisiones y su caminar con Dios. La regeneración, un nuevo nacimiento. El primer y más fundamental cambio que ocurre cuando el Espíritu Santo entra en un creyente es la regeneración, lo que comúnmente llamamos el nuevo nacimiento. Jesús lo explicó de manera clara en Juan 3 del 5 al 6. De cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Nacer de nuevo significa que el Espíritu Santo transforma completamente la vida de una persona desde adentro. Antes de que el Espíritu Santo nos habite, estábamos espiritualmente muertos en nuestros delitos y pecados. Estábamos separados de Dios, sin esperanza y sin poder vencer el pecado. Pero cuando el Espíritu Santo viene a morar en nosotros, nos da vida nueva. Es como si todo en nosotros cobrara vida. El corazón de piedra es reemplazado por un corazón de carne. Nuestros deseos, motivaciones y prioridades cambian. Esta transformación es tan radical que la Biblia la compara con una resurrección espiritual. La morada del Espíritu Santo, Dios en nosotros. Uno de los aspectos más asombrosos de la obra del Espíritu Santo es su morada en el creyente. El apóstol Pablo enseña en 1 Corintios 6:19 que nuestros cuerpos son templo del Espíritu Santo. Esto significa que, una vez que aceptamos a Jesús como nuestro Salvador, el Espíritu Santo toma residencia en nosotros. El mismo Espíritu que resucitó a Jesús de entre los muertos ahora vive en nosotros. Esto trae consigo una nueva identidad. Ya no somos simplemente seres humanos viviendo en el mundo natural. Nos convertimos en el templo viviente de Dios. Esta verdad debe transformar la manera en que vivimos, pensamos y actuamos. Si realmente entendemos que Dios mismo habita en nosotros, ¿cómo podríamos seguir viviendo de la misma manera que antes? El Espíritu Santo nos da el poder y la capacidad para vivir una vida santa, apartada para Dios. Convicción de pecado. El Espíritu nos guía hacia la verdad. Cuando el Espíritu Santo entra en el creyente, uno de los primeros efectos es la convicción de pecado. Jesús dijo en Juan 16:8 que el Espíritu vendría para convencer al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Antes de que el Espíritu Santo entre en nosotros, muchas veces somos insensibles al pecado. Hacemos cosas que desagradan a Dios sin ni siquiera darnos cuenta. Pero una vez que el Espíritu nos habita, empezamos a ver las cosas desde la perspectiva de Dios. El Espíritu Santo ilumina nuestras mentes y corazones, mostrándonos lo que está mal en nuestras vidas y guiándonos hacia el arrepentimiento. Nos ayuda a reconocer el pecado no solo como una serie de actos incorrectos, sino como una ofensa contra un Dios santo. Esta convicción no es para condenarnos,
sino para llevarnos al arrepentimiento y restaurar nuestra relación con Dios. El Espíritu nos ayuda a vivir en la luz de la verdad y a caminar en obediencia. El fruto del Espíritu, una vida transformada. Otro aspecto vital de lo que sucede cuando el Espíritu Santo entra en un creyente es la manifestación del fruto del Espíritu. En Gálatas 5 del 22 al 23, Pablo describe este fruto como amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Estos no son simplemente características humanas, sino evidencias del Espíritu Santo obrando en nuestras vidas. Cuando el Espíritu Santo está en nosotros, no podemos evitar cambiar. El amor de Dios empieza a fluir a través de nosotros hacia los demás. Ya no vivimos para nosotros mismos, sino que comenzamos a vivir de una manera que refleja el carácter de Cristo. El gozo reemplaza la tristeza, la paz supera la ansiedad, la paciencia reemplaza la impaciencia. Este fruto no es algo que podamos producir por nosotros mismos. Es el resultado natural de la obra del Espíritu Santo en nosotros. El poder para vencer el pecado. Sin el Espíritu Santo, estamos atados por el pecado. No importa cuánto lo intentemos, no podemos vencerlo en nuestras propias fuerzas. Pero cuando el Espíritu Santo entra en el creyente, nos da el poder para vivir en victoria sobre el pecado. Romanos 8:13 nos enseña que si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Es a través del Espíritu que tenemos la capacidad de decir no al pecado y sí a la voluntad de Dios. Esto no significa que nunca más pecaremos, pero sí significa que ya no estamos bajo el dominio del pecado. Ahora tenemos el poder para resistir las tentaciones y vivir en santidad. El Espíritu Santo nos recuerda constantemente nuestra nueva identidad en Cristo y nos da la fuerza para vivir conforme a ella. Nos equipa para la batalla espiritual y nos da la victoria en Cristo. El Espíritu Santo como consolador y guía. Jesús se refirió al Espíritu Santo como el Consolador, Juan 14:26. Y esta es una de las bendiciones más preciosas que experimentamos cuando Él entra en nuestras vidas. El Espíritu Santo está con nosotros en todo momento, para confortarnos en medio de nuestras pruebas, para darnos paz en medio de las tormentas, y para guiarnos en cada paso de nuestro caminar con Dios. El Espíritu Santo también nos guía en la verdad. Juan 16:13 dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. No tenemos que caminar en confusión o incertidumbre porque el Espíritu Santo nos dirige. Él ilumina la palabra de Dios y nos muestra cómo aplicarla en nuestras vidas. Nos da sabiduría para tomar decisiones correctas y nos dirige hacia el propósito que Dios tiene para nosotros. El Espíritu Santo nos empodera para testificar. Cuando el Espíritu Santo entra en un creyente, también trae poder para testificar de Cristo. En Hechos 1:8, Jesús prometió, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos. El Espíritu Santo nos da la valentía, las palabras y el discernimiento para compartir el Evangelio con otros. Esto no solo significa que predicamos en público, también significa que nuestras vidas mismas se convierten en un testimonio del poder transformador de Dios. Cada día, a través de nuestras palabras y acciones,
El Espíritu Santo nos capacita para mostrar a Cristo a aquellos que nos rodean. Ya no vivimos para nosotros mismos, sino para glorificar a Dios en todo lo que hacemos. Los dones del Espíritu Santo. Otra manifestación maravillosa del Espíritu Santo en la vida de un creyente son los dones espirituales. Primera de Corintios 12 describe varios de estos dones, incluyendo el don de sabiduría, conocimiento, fe, sanidades, milagros, profecía, discernimiento de espíritus, lenguas e interpretación de lenguas. Cada creyente recibe al menos un don del Espíritu para edificación del cuerpo de Cristo. Estos dones no son para nuestra propia gloria, sino para edificar a la Iglesia y cumplir el propósito de Dios en la tierra. El Espíritu Santo distribuye estos dones según su voluntad, y cuando operamos en ellos, vemos el poder de Dios manifestarse de maneras sorprendentes. Nos convertimos en instrumentos en sus manos para bendecir y servir a los demás. El Espíritu Santo nos sella para la salvación. Finalmente, una de las promesas más reconfortantes es que el Espíritu Santo nos sella para la salvación. Efesios 1 del 13 al 14 dice: «Fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida». El sello del Espíritu Santo es la garantía de que pertenecemos a Dios y que, un día, recibiremos la plena redención cuando estemos con Él en la eternidad. Este sello nos da seguridad. Aunque enfrentemos pruebas, dificultades y tentaciones en esta vida, sabemos que el Espíritu Santo nos guarda y nos preserva hasta el día de nuestra completa redención. No estamos solos en nuestro caminar. El Espíritu Santo está con nosotros, guiándonos hasta el final. Cuando el Espíritu Santo entra en la vida de un creyente, nada vuelve a ser igual. Somos transformados desde adentro, capacitados para vivir en victoria, guiados en la verdad y sellados para la eternidad. El Espíritu Santo es el regalo precioso que Dios nos ha dado para vivir una vida plena y abundante en Cristo. Si aún no has experimentado el poder del Espíritu Santo en tu vida, hoy es el día para abrir tu corazón a Él. Dios tiene un plan increíble para ti, y su Espíritu quiere guiarte en tu vida diaria. No podemos seguir viviendo nuestras vidas de manera superficial, cuando el mismo Espíritu de Dios desea habitar en nosotros, transformarnos y guiarnos. Hoy es el día para abrir tu corazón de manera sincera y permitir que el Espíritu Santo tome control total de tu vida. No se trata de una experiencia momentánea, sino de una relación continua y profunda con aquel que nos da poder para vencer, para vivir en santidad y para cumplir el propósito que Dios ha diseñado para ti. No te quedes observando desde lejos. Permite que el Espíritu de Dios te llene y te capacite para lo extraordinario. Si hoy sientes la necesidad de experimentar más de Dios, te invito a hacer una pausa en este momento, cerrar los ojos y pedirle al Espíritu Santo que entre en cada área de tu ser. Rinde tus miedos, tus luchas y tu corazón. Él está dispuesto a transformar cada rincón de tu vida. Solo espera que le abras la puerta. Si este mensaje ha tocado tu corazón y quieres seguir recibiendo contenido que te acerque más a Dios, te invito a suscribirte al canal. Aquí, juntos, seguimos explorando las verdades eternas de la palabra de Dios. Activa las notificaciones para que no te pierdas los próximos videos,
y comparte este mensaje con aquellos que necesitan conocer el poder transformador del Espíritu Santo en sus vidas. Que Dios te bendiga y te guíe siempre.